Hola, somos Álvaro y Paula y os vamos a hablar sobre la arquitectura de una plataforma de APIs en el mercado. Una API es una interfaz de cualquier elemento del mundo sobre el cual podemos interactuar. Por ejemplo, si tenemos una bombilla, podemos encenderla o apagarla, y esta interacción con la bombilla es una API. Así, las APIs nos permiten conectar diferentes consumidores para que puedan acceder a la información. Por ejemplo, si pensamos en la bombilla, lo que podemos tener es un tipo de Alexa al cual podemos pedirle que encienda o apague nuestra luz. O mediante el móvil podemos saber si estamos cerca de casa para poder apagar o encender dicha luz. Por lo tanto, una API facilita la relación entre dos aplicaciones para el intercambio de mensajes o datos, y su objetivo principal es definir claramente qué información tengo que suministrar, la acción que desencadena y qué información voy a recibir. A la hora de implantar una API en nuestro negocio, lo mejor que podemos hacer es realizar un análisis para encontrar la más conveniente. Existen distintos tipos de API en relación a sus funciones y a la tecnología que utilizan, pero en este caso hemos decidido centrarnos en las APIs web, que utilizan el protocolo HTTP. Dentro de este tipo de API nos encontramos con otros 4 tipos de APIs web que difieren en términos de cliente-servidor, seguridad y política. En primer lugar, nos encontramos con las APIs abiertas, donde sus medidas de seguridad son escasas, por lo que esto permite que puedan acceder a los datos fácilmente. Es una buena opción para empresas que quieren mejorar la comunicación con sus clientes o proveedores. En segundo lugar, están las APIs de socios, que al igual que el tipo anterior, está destinada a la comunicación entre empresa y usuarios externos, a diferencia que este método cuenta con más seguridad. En tercer lugar están las APIs internas, que están ocultas a usuarios externos y solo se utiliza para mejorar la comunicación dentro de la organización. Y por último nos encontramos con la API, que se encarga de soportar varios sistemas de integración y a su vez combinar todos los datos. Es ideal en microservicios ya que se necesitan varios servicios para ejecutar una operación. A continuación, empezamos la arquitectura de API. Para poder crear una API es necesario tener definida una arquitectura que permita seguir unos estándares, de forma que sea fácil seguir tanto para el cliente como para el servidor. A lo largo del tiempo han existido diferentes tipos, en función tanto de las necesidades del servidor como las posibilidades de manejo que se ofrece al cliente. Existen 3 grandes grupos, los de los años 2000, 2010 y 2020. Las APIs de 2000 son APIs diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los clientes. Las del 2010 son APIs genéricas que permiten su uso a un grupo diferenciado de clientes. Y las de los años 2020 son APIs autónomas, que no dependen del modelo de datos para ofrecerlas. Una de las diferenciaciones más comunes que se usan para distinguir entre tipos de arquitecturas es el tipo de información que manejan, usando por ejemplo un RPC, que este tiene como tipo fundamental de información las funciones. Para elegir cuál de los tipos de arquitectura es el que utiliza una API, existen algunas características comunes, las cuales son estas 6 que vamos a definir brevemente. Coupling da una facilidad de inserción del sistema en otro ya funcional. Chattiness es la cantidad de información que obliga a manejar una API. Client Complexity es complejidad que se añade al cliente para el uso de la API. Caching es la posibilidad de cachar información y evitar peticiones y cargas innecesarias. Y Discoverability es la facilidad que tendrá un nuevo cliente para obtener toda la información deseada. Y por último, el versioning, que es la capacidad del sistema para soportar versionado sin afectar al funcionamiento previo. Entrando más en profundidad, vamos a definir 2 de las arquitecturas más usadas, las cuales son REST y GraphQL. Comenzamos por REST. REST es una de las arquitecturas de software más conocidas, ya que se utiliza para intercambio de sistemas hipermedia, entornos distribuidos como Internet. REST utiliza como unidad fundamental los recursos, aunque también pueden ser conocidos como objetos. Además, estos recursos se asocian en colecciones, de forma que REST las ofrece como entradas al sistema, dando la posibilidad de acceder a los recursos con identificadores que sean únicos. Además, usa metadatos para manejarse de forma interna, como los tipos de datos de entrada o salida, los códigos HTTP que puede devolver, etc. De esta forma, permite descubrir todas las características navegando entre la información desde el cliente.
Para la comunicación entre cliente y servidor, utiliza los métodos proporcionados por el protocolo HTTP, reutilizando una metodología ya implementada en multitud de servicios en funcionamiento. Gracias a que estas peticiones siguen el esquema de funcionamiento de HTTP, ya que la arquitectura se orienta a recursos, se ven claramente algunas ventajas y desventajas. En cuanto a las ventajas, al funcionar sobre el protocolo HTTP, permite usar cualquier representación de MediaType en los recursos. También posee otra ventaja, que es que posee un diseño centralizado, basado claramente en el servidor, que es el que marcará los límites en los accesos a los recursos y el que decide la representación de estos. Por último, el servidor y el cliente están desacoplados, lo que permite que cada uno de ellos evolucione de forma independiente. En cuanto a las desventajas, tiene una gran dificultad en la consistencia y el gobierno de datos. También el cliente es independiente, con lo que se requiere que una API tenga un funcionamiento y una estabilidad mínimas para que sea viable por su uso. Y por último, el cliente se ve obligado a manejar grandes cantidades de información, con datos que muchas veces son innecesarios. A continuación, explicamos la arquitectura de GraphQL, que aunque en realidad no es una arquitectura, sino un lenguaje de consultas, también es usado como arquitectura por las características especiales de los sistemas en los que se implementa. GraphQL utiliza como unidad fundamental la consulta, que funciona de una forma muy similar a SQL en una base de datos. Este lenguaje nos permite obtener los recursos por completo o solo una parte de ellos, conociendo previamente la información a la que se quiera acceder. Las características más importantes de GraphQL son que posee tipos enumerados, permite colocar alias para evitar claves duplicadas en el retorno de las peticiones, también obtiene toda la información en una sola petición, ahorrando mucha carga al conexión al cliente, y por último, el lenguaje está tipado, con tipos de datos básicos y complejos. Con todas estas características existen una serie de pros y contras. Al igual que en el análisis de REST, algunas de sus ventajas son un nicho de mercado muy amplio para APIs centradas en clientes, tiene experiencia de desarrollo cómodo y agradable y por último, la consistencia del sistema es mucho más fácil de mantener que en otras arquitecturas. Por el otro lado, en cuanto a las desventajas, el desarrollo tanto en cliente como servidor van estrechamente ligados, con lo que se hace necesario un buen mantenimiento de la aplicación. Además, todas las consultas deben ser optimizadas de forma independiente y por último, es difícil para el cliente saber qué tipo de información de retorno va a devolver el servicio, ya que solo puede consultarse a través de la documentación. Por último, os vamos a hablar de los beneficios de API en el mercado. Como ya hemos hablado antes, las APIs son una herramienta que te ayuda a mejorar tu negocio sin necesidad de aumentar los costos. Algunos beneficios de utilización de las APIs son la automatización de procesos, que supone un gran ahorro en costes, tanto en esfuerzo como en tiempo. Dentro de este tipo de beneficio nos encontramos con diferentes estrategias que se basan en desarrollar e integrar aplicaciones, por lo que las APIs tienen un papel indispensable. Luego nos encontramos con la innovación, ya que las APIs se han convertido en una gran inversión para empresas punteras en innovación e invierten gran cantidad de recursos económicos y creativos en crear nuevas. Es el ejemplo de Google, Facebook, Amazon. Y por último, también se encargan de generar nuevos modelos de negocio, ya que tener una API en tu software o ofrecerla de manera gratuita va a permitir que tu negocio crezca. Además, al usar una API permites que terceros mejoren el uso y las aplicaciones de tu software. También hay otros beneficios como por ejemplo la optimización de recursos, descuentos especiales por usar APIs, disminuir el trabajo, etc.